a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Imagen lamentable en el municipio soriano de Covaleda, una de las zonas más castigadas por el coronavirus. La Guardia Civil ha denunciado a un grupo de personas que simularon un encierro de San Fermín y luego colgaron el vídeo en las redes. Ya están identificados y podrían enfrentarse a una multa de hasta 30.000 euros. ¿Qué tal? Buenas noches. La economía española se tambalea y podríamos estar ante la mayor caída desde la guerra civil. Cifras nunca vistas. El FMI prevé un desplome para este año del 8% y que el paro se dispare hasta casi el 21%. Un temor que sufren más si caben las pymes y los autónomos, los más afectados por la crisis económica del coronavirus. El Gobierno ha aprobado hoy una moratoria fiscal para ellos con el fin de que puedan pagar hasta el 20 de mayo varios impuestos. Llevamos ya 31 días en casa y hoy la vuelta al cole se ha quedado también en casa. Los estudiantes regresan a la formación telemática con la duda de si volverán o no a las aulas en lo que queda de curso. Mañana se podría resolver la incógnita. Es martes 14 de abril y por si todo esto fuera poco, vuelve a granizar con fuerza en el campo. Comenzamos. Esperemos que en pocos meses podamos alumbrar este proyecto, esta nueva prestación, que será una prestación de seguridad social y que será un salto de gigante en nuestro país respecto a las garantías de renta. No son medidas que se puedan improvisar. Ya lo han escuchado, de momento la renta mínima vital, el proyecto liderado por Pablo Iglesias, no verá la luz hasta dentro de unos meses. De esta forma, el Gobierno de coalición aparca las diferencias internas en el seno del Ejecutivo. Hoy ha habido Consejo de Ministros y la noticia está en las pymes y autónomos. Álvaro Luga, Moncloa, el Gobierno aplaza el pago de impuestos. Sí, efectivamente, una medida que, según datos del propio Ejecutivo, beneficiaría a 3,4 millones de autónomos y pequeñas y medianas empresas. Se traslada al próximo 20 de mayo el pago de algunos impuestos, como el pago trimestral del IVA, el fraccionario del impuesto de sociedades o el IRPF. En total estamos hablando de 3.558 millones de liquidez durante un mes para pymes y autónomos. Por cierto, que la ministra de Hacienda también ha anunciado que este viernes 780.000 autónomos verán en sus cuentas las primeras ayudas por cese de actividad por esta crisis del coronavirus. Por cierto, que ya hoy, respuesta a estas medidas anunciadas por el Gobierno por parte de las asociaciones de autónomos, consideran las medidas insuficientes, ineficaces, improvisadas y piden que se retrase el pago de impuestos hasta el mes de julio. Sí, Álvaro, también en esa rueda de prensa el Gobierno ha anunciado cuándo y cómo se iniciará la ronda de contactos para un pacto de Estado. Este jueves el presidente llamará ya al líder de la oposición, a Pablo Casado. Sí, reunión telemática este jueves con el líder de la oposición, así lo ha anunciado la ministra portavoz en esa rueda de prensa, y precisamente el Partido Popular se muestra molesto porque se ha enterado de esa reunión a través de ese encuentro con la prensa. Ayer el líder del Partido Popular, Pablo Casado, denunció que el presidente del Gobierno lleva 10 días sin llamarle. Esta misma tarde, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tachado la actitud del presidente del Gobierno de maleducada. Gracias, Álvaro. Pues un pacto nacional para afrontar la recuperación económica se hace cada vez más necesario si atendemos a las previsiones económicas. Las del Fondo Monetario Internacional de hoy son tremendas. Estima una recesión del 8% para este año, una tasa de paro del 21%. Será la mayor crisis mundial desde la Gran Depresión de los años 30. La economía mundial se contraerá este año un 3% según el FMI, cuando ese era el porcentaje que se preveía de crecimiento. España vivirá el mayor desplome de su historia, el 8%, el doble que en 2009, con el paro pasando del 14% al 20%. Este futuro lo comparten nuestros socios europeos y Estados Unidos, con China creciendo solo un 1%. Por eso el Gobierno, aunque reconoce la gravedad de la situación, relativiza los datos. Pronto, es prematuro, solamente hay que tener estas aproximaciones como de las primeras
que se alumbran, pero todavía es pronto y tendremos que ser cautos. Los expertos afirman que esta primera mitad del año se perderá un 20% de nuestra economía. Luego empezará la recuperación, siempre que no se prolongue el estado de alarma, porque por cada mes en esta situación el PIB se contrae un 3%. La crisis será desigual por sectores y autonomías. En sectores asociados al turismo y a todo lo que tenga que ver con el confinamiento de la población, y mucho menos en otros sectores, por ejemplo la sanidad, por supuesto, también el sector agroalimentario. Otro problema que hay que afrontar es la gestión del déficit. 2019 ya cerró con un 2,6%. Cada mes cuesta 10.000 millones a las arcas públicas, un 1% más. Está claro que 2020 va a ser un año muy difícil y complicado, pero ¿cómo va a ser 2021? Se lo preguntamos a nuestro compañero Manuel Torres, responsable de los temas económicos. Buenas noches. ¿Cómo ve el Fondo Monetario Internacional el año que viene? Buenas tardes, José Luis. El Fondo Monetario Internacional vaticina crecimiento para España por encima del 4% y para los países de nuestro entorno en unas cifras similares. Será así si las medidas de apoyo que se adopten funcionan y consiguen reactivar el consumo y, por tanto, la producción y el empleo en las empresas. Eso llevará a recaudar más vía impuestos y a reducir el pago de las prestaciones sociales. Si no se consigue esto, esta crisis sanitaria, que ya se ha transformado en una crisis económica, contagiará también al sistema financiero. Y tenemos muy recientes las consecuencias de una crisis crediticia. Gracias, Manuel. Los polígonos industriales vuelven poco a poco a la normalidad. Ayer hablábamos de cómo se llevaba a cabo esta desescalada en las grandes industrias y hoy nos acercamos a las pequeñas empresas. Algunas acumulan trabajo tras este parón y otras vuelven, pero claro, sin clientes. Los polígonos vuelven a ver movimiento, las empresas no esenciales reabren sus puertas. El taller cerró. Nosotros desde casa, tema oficina, pues pudimos seguir avanzando con algunos diseños, algunos planos. Pero los operarios seguían en casa, la vuelta ha cambiado sus rutinas. Ahora un termómetro es quien los saluda al llegar. En caso de que diese positivo, pues por evitar contagios al resto, que ahí ya sí que nos tocaría cerrar. No solo su maquinaria paró, también el suministro. Entre que nos están llegando y tal, pues está costando un poco volver a la normalidad, entre comillas. Algunos estaban deseando volver. Que nos dejen trabajar, y porque si no esto va a ser la ruina. Y otros, aunque reabren, su actividad sigue parada. Porque nosotros vivimos del cliente. El cliente no puede salir a la calle, no podemos trabajar. Por pequeña que sea la empresa, las medidas de seguridad se mantienen. Guantes, mascarilla y distancia. Como somos dos y trabajamos uno, como se ve, uno encima del andamio y otro abajo empujando el andamio, casi no tenemos mucho contacto. Sus clientes son transportistas, ya tienen encargos hasta el jueves. Estos días en estado de alarma se están reduciendo las visitas a urgencias, muchas veces por miedo al contagio en los propios hospitales, y no en todos los casos está justificado. Sanidad insiste que no hay ningún riesgo de contagio por acudir al médico porque hay establecidos protocolos separados y hay algunas dolencias en las que el tiempo es vital. Sin datos contabilizados, pero la Junta es consciente de que está habiendo menos urgencias e insiste, hay entradas diferenciadas en los hospitales para pacientes COVID y los que no lo son, y no hay que retrasar ir al hospital si hay una urgencia. Si nos da miedo ir al hospital directamente porque tenemos miedo y no sabemos cómo acceder, lo mejor es llamar por teléfono. A nivel nacional hay reducciones de hasta un 70% en las urgencias pediátricas. Varios hospitales como los de Ávila afrontan ya planes de desescalada para operaciones quirúrgicas la semana que viene, pero Casado insiste, no es el momento de relajarse. Seguimos todos los días registrando casos en los domicilios, en los hospitales, en las UCIs, por lo tanto no tenemos que relajarnos. La consejera celebra que Sanidad haya ordenado a los laboratorios privados más control sobre los tests que están realizando, también en las residencias. Lo que estamos pidiendo es centralizar la información. Necesitamos conocer qué está pasando en esas residencias. Lo que no podemos es permitir que en un periodo de escasez se, por un lado, utilicen las PCRs en grupos poblacionales en las que no van a ser suficientemente eficientes como para generar resultados adecuados. A partir de este martes deberán informar y mediar para hacernos una prescripción médica.
En este debate de la desescalada, muchos gobiernos ven en los niños su principal preocupación. Llevan un mes sin pisar la calle, con lo que eso supone, y comunidades como Madrid, Aragón o Galicia ya piden al Gobierno que les dejen salir de forma controlada. Castilla y León cree que no se dan las circunstancias y el Ministerio de Sanidad tampoco, pero aún así le ha encargado a los pediatras que estudien cómo se podrían hacer. Llevan más de un mes encerrados en casa sin poder salir a la calle, ni siquiera como los adultos para pasear al perro o ir a comprar alimentos, y la mayoría sin jardines o balcones. Tienen una naturaleza extraordinariamente resistente a todo y ellos son capaces de sortear todas estas problemas o trabas que les ponemos. Muchas familias miran de reojo a otros países que sí relajan el confinamiento para que los niños puedan tomar el aire. Italia, Francia, Alemania o Suiza ya permiten salidas controladas. Tenemos que proteger tanto a otros niños que puedan infectarse por no saber que los amiguitos están infectados, como a otras personas adultas. El Gobierno de España prefiere ser prudente y mantener todavía a los niños en casa, pero algunas comunidades autónomas le piden flexibilidad con los más pequeños. Puedan salir de forma controlada de la mano de sus padres o de su madre. Otras, como la nuestra, creen que aún no es el momento. Puede ser absolutamente válido para otras comunidades que tengan menos incidencia de casos. A nosotros, desde luego, para Castilla y León, esto no nos parece prudente. Son medidas que pueden beneficiar a todos y, si se toman correctamente, serían aplicables en todas las comunidades autónomas. De todas formas, la decisión está en otro ámbito. Sanidad ha pedido a la Asociación Española de Pediatría que concrete cómo podría ser esa salida a la calle sin comprometer la seguridad de nadie. Antes del confinamiento, el ritmo de contagio diario en España era del 20%. Hoy ese porcentaje ha caído hasta el 2%. Nati, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Pues efectivamente ese es uno de los datos que ha ofrecido hoy en ese informe diario sobre la evolución del COVID-19 y también ha destacado que se ha producido un ligero incremento en el número de contagios. En España se han contabilizado un total de 3.000 nuevos contagios y la cifra en Castilla y León también ha subido, y además en un porcentaje un tanto superior. Son 522 nuevos contagios, pero hay otro dato que nos interesa muchísimo, que es el dato positivo del día, que es saber cuántos se han curado. Bueno, pues ya el 40% de los infectados han logrado superar la enfermedad. Y otro dato, otro mapa, el que nos afecta directamente a Castilla y León. Lo vamos a ver cómo es la evolución en nuestra comunidad por zonas. Lo estamos viendo. Segovia es quizás el punto de mayor contagio, también el de defunciones. Le sigue León, le sigue Salamanca, luego Soria. Son las 4 provincias más afectadas. También en cuanto a fallecimientos, más de 300 solo en la provincia de Segovia, lo que nos hace una idea de que para nada es homogéneo el desarrollo de la enfermedad aquí en Castilla y León. Y con estos datos, Nati, parece que se empieza a barajar ese fin del confinamiento, esa desescalada gradual, pero parece también que no va a ser en todas partes a la vez. Claro, y ese es además el mensaje en el que ha insistido esta misma mañana la consejera de Sanidad. Por el momento tampoco Verónica Casado quiere hablar de acabar con el confinamiento y dice que cuando se produzca tendrá que ser de manera territorial, ver zona por zona. Esto es lo que decía Verónica Casado esta mañana. Probablemente tengamos en cuenta edad, probablemente tengamos en cuenta zonas de España, de Castilla y León, porque lo que está claro es que nosotros no tenemos la misma situación. Si vemos el mapa de incidencia o el mapa de mortalidad que publicamos todos los días en el portal, vemos que no hay las mismas situaciones. Por lo tanto, habrá determinadas zonas en las que podamos iniciar el desescalamiento, pero también con la recomendación que nadie vaya a esas zonas. Pues como ha dicho la consejera de Sanidad, y ya lo dijo también Pedro Sánchez, el desconfinamiento se tiene que hacer por zonas, provincias y comarcas. También los geógrafos de Castilla y León proponen un análisis territorial de los datos para una mejor desescalada de este aislamiento. Vamos ahora a hablar con Alfonso Pisabarro, geógrafo y profesor de la Universidad de Valladolid, que ha elaborado un minucioso estudio con los datos relativos a enfermos diarios de COVID-19 en cada área básica de salud, y ha dibujado además un atlas que muestra la evolución temporal y la distribución espacial de la enfermedad, donde se reflejan 3 oleadas muy concretas y en puntos muy
muy exactos de la comunidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Bueno, todo empezó en Miranda de Ebro y luego se extendió a Burgos, pero usted asegura que la peor oleada fue entre el 23 y el 30 de marzo, cuando se extiende la pandemia siguiendo las vías principales de comunicación a través de las autovías más transitadas, la A62, la A6, la A1, la A66 también. ¿Qué ocurrió esos días? Sí, efectivamente dices bien, hay una segunda oleada que hace que la enfermedad penetre en las cabeceras comarcales y bueno, en esas zonas más dinámicas del medio rural, vinculado a una decisión muy concreta, que fue el fin de la actividad académica en la Comunidad de Madrid. Después de esa medida, bueno, pues regresan estudiantes, teletrabajadores y veraneantes. Y esto ocurrió el 13 de marzo, en viernes, incluso en los datos de movilidad del Ministerio de Transportes se ve que incluso a las 5 de la tarde es cuando se produce mayor número de entradas en Castilla y León. Y 10 días después se ve como se produce un pico de mortalidad en todos estos lugares, con mucho impacto también en Segovia, Salamanca, La Bañeza o Soria. Usted va día a día fijando los casos por zonas y detecta claramente un pico el día 15 por el desembarco de madrileños en Castilla y León, que, como decía la consejera de Sanidad estos días, ha sido pues un factor clave del aumento de contagios. Sí, efectivamente. Bueno, fue un día antes del decreto de estado de alarma, que fue el día 14, si no me equivoco, fue cuando se produjo el regreso de todas estas personas. Y ya, bueno, ya el 23 de marzo se alcanza el pico de mortalidad, ya extendido en toda la comunidad. Sí, señor Pisabarro, también pone atención en la Semana Santa, sobre todo en el eje de la A6, desde Arévalo hasta Ponferrada, y por supuesto la influencia de Madrid sigue siendo grande en zonas, bueno, pues como por ejemplo el Valle del Tiétar en Ávila. Sí, efectivamente, aunque hay que tomar con más precaución estos datos porque son más recientes y bueno, no son tan claros, pero efectivamente sí que se ve algo diferente que pasa en Semana Santa, una oleada un poco más leve, un repunte. También se ven focos concentrados en algunos puntos dispersos que yo creo que corresponden más a residencias de ancianos y bueno, hay que tener más cautela y más datos para afirmar esto, pero sí que parece apuntar a esta causa. Lo que está claro de su estudio y concluye muy claramente es que las zonas del mundo rural más profundas, dice, son zonas prácticamente libres de virus. Sí, no son muchas, pero es verdad que hay zonas del medio rural más aislado, con menos dinamismo, como pueden ser en el caso de las Merindades, el oeste de Zamora o algunas partes de Palencia donde hay muy pocos casos de enfermos de coronavirus. Y bueno, serían estas zonas las que en principio estarían más libres. Por último, ¿sería muy eficaz que el desconfinamiento futuro se haga por zonas, incluso por municipios? Yo creo que sería lo deseable. Desde luego, aplicar un criterio geográfico más allá de los criterios sectoriales que se están aplicando es algo positivo, eso sí, siempre y cuando no se permita acceder a esas zonas de desconfinamiento desde el exterior. Pero sí, hay zonas como las que he mencionado que podrían ser objeto de este desconfinamiento selectivo, que yo le llamo. Pues Alfonso Pisabarro, ahí queda su estudio por si alguien, desde luego, lo quiere utilizar. Gracias. Está disponible para todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, pues una de esas zonas críticas está en la provincia de Soria y más en concreto en la comarca de Pinares y Covaleda. Pues ahora a estas zonas se suma también el burgo de Osma. En el último mes han fallecido allí 31 personas y la situación se complica en sus 4 residencias de ancianos. Situación se complica en el burgo de Osma. Solamente por el hecho de tener esas 4 residencias somos un punto rojo en esta situación de alarma sanitaria. Respecto a la realización de test, siguen sin contar con todos los que serían necesarios. Los test no es que se hayan dejado de hacer, los test se han hecho pocos porque no había, porque había una cantidad pequeña. El hacer muchos test puede ser útil en un momento en que hay muy pocos contagiados y para identificar casos y aislarlos. En el caso de epidemia que tenemos ahora,
nos vale pues para confirmar las cosas. A pesar de los protocolos de desinfección y las tareas que se están llevando a cabo en el Burgo de Osma, el número de fallecidos es alarmante. De los 31 fallecidos que llevamos en el mes de marzo y abril en la comarca del Burgo de Osma, yo he calculado aproximadamente que un 75-80% pueden ser muertes por COVID. El porcentaje de mortalidad ha aumentado por el COVID-19, eso está clarísimo, y para nosotros ahora mismo el sujetar la situación de afectados en las residencias para mí es la prioridad número 1 dentro del municipio. Y es que una vez más las residencias son el punto más vulnerable en estos municipios. Y seguimos en Soria, era nuestra imagen de portada. 8 personas de Covaleda han sido denunciadas por simular un encierro de San Fermín en las calles del municipio. Las imágenes corresponden al pasado viernes y la Guardia Civil ya ha identificado a todos los implicados. Este hecho, como decíamos, se produce además en la zona de salud con más contagios de la provincia, superando el 4% de habitantes que padece el virus. Pese a la disminución de casos, la Organización Mundial de la Salud deja claro que aún no estamos en fase de desescalada. Cuando ese momento llegue, la OMS pide que se tenga en cuenta que la transmisión del virus está controlada, que se puede hacer seguimiento de los casos, reducir los riesgos de rebrotes en hospitales, la prevención de casos importados y las medidas de prevención en lugares de trabajo, escuelas y concentraciones de personas. Y los países marcan sus ritmos a la hora de volver a la normalidad y cada uno fija un plazo. Italia va dando pasos para recuperar la vida cotidiana, España sitúa el inicio de la desescalada a finales de abril y Francia emplaza al 11 de mayo el final del confinamiento. Llevamos 31 días asomados al balcón hacia calles vacías. Así estaremos de momento hasta el 26 de abril. Y probablemente otros 15 días más si se prorroga el estado de alarma, como no descarta Pedro Sánchez. Si tomamos como referencia los 76 días de confinamiento que impuso China en Wuhan, en España terminarían las restricciones el 29 de mayo. El gobierno ya trabaja en un plan para la desescalada, aunque asegura que hay que estudiar la evolución de la enfermedad antes de marcar días en el calendario. Seguimos en fase de confinamiento, se está estudiando cómo llevar a cabo la desescalada, pero cuando llegue ese momento se irá comunicando. Esta semana comienza el final de la hibernación económica en países con una incidencia de la pandemia mucho menor, como Austria, República Checa, Noruega y Dinamarca. Lo hacen con la vuelta a la actividad del comercio, como estos grandes almacenes de Viena. En Italia han vuelto a abrir librerías, papelerías y tiendas de ropa para niños, un paso simbólico en una cuarentena que como mínimo durará hasta el 3 de mayo. También Francia comienza a poner fechas. A partir del 11 de mayo reabriremos progresivamente las guarderías, los colegios y los institutos, anunciaba Emmanuel Macron anoche, aunque hoy varios de sus ministros han matizado que el confinamiento se prolongará más allá del 11 de mayo si no se controla la enfermedad, y que en todo caso la vuelta a las clases se producirá en pequeños grupos. Los desplazamientos durante la operación especial de Semana Santa se han reducido en un 86% en comparación con años anteriores. El descenso ha sido aún mayor en vehículos ligeros, más del 90%. Como consecuencia de este descenso, en la circulación también ha bajado el número de fallecidos, 13 en toda España desde el 6 de abril y ninguno en Castilla y León. Un nuevo contingente de voluntarios del SAMUR de Madrid está ya trabajando en los hospitales de Soria y Segovia. Lo ha anunciado el alcalde de la capital después de recibir al grupo de sanitarios que han pasado unos días luchando contra el coronavirus en Castilla y León. Por cierto, que a su regreso a Madrid le han llevado a su alcalde un torrezno. Han sido jornadas agotadoras según nos han contado, pero desde luego han dejado huella y testimonio de la profesionalidad del SAMUR. Orgulloso y emocionado cuando hablo de este colectivo de profesionales que además tienen hasta el detalle de acordarse y de traer ese torrezno que, como digo, espero, y se lo digo también a los sorianos y a los segovianos, que nos lo podamos tomar allí con todos ellos en cuanto esto acabe. Y hoy también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han repartido mascarillas por todo el país. El Gobierno asegura que sigue trabajando para garantizar que estén disponibles también en las farmacias y recuerda que la prioridad en estos días es repartirlas en las zonas de transporte público de las ciudades y no tanto en las áreas rurales.
Ha habido una distribución también alternativa, pero vuelvo a decir, siempre como recomendación y atendiendo a los criterios que las propias comunidades autónomas y los delegados y subdelegaciones de gobierno han entendido. Pero vuelvo a decir, la principal razón era en los nodos de transportes públicos. Como decíamos, las mascarillas ya están llegando y se están repartiendo por diferentes puntos y en breve estarán también en las farmacias. Parece sencillo su uso, pero hay que hacerlo correctamente para evitar contagios. Les vamos a explicar cómo usarlas. Estén atentos. Llevan agotadas en la mayoría de las farmacias de nuestro país desde hace semanas, pero ¿realmente sabemos colocarnos una mascarilla? Los expertos recomiendan tocarlas cuanto menos mejor y nunca por el interior. El movimiento sería muy sencillo. Una vez puesta, ajustar por arriba, por la zona de la nariz. Para quitarla, mismo movimiento. Recuerden que siempre con guantes y que este tipo de mascarillas no son reutilizables, por lo que no se pueden volver a utilizar. Desde estas semanas han comenzado a repartir mascarillas higiénicas en las estaciones y en los medios de transportes públicos. Unas mascarillas que no son iguales que las quirúrgicas. La mascarilla quirúrgica sí que está homologada, lleva la marca de la Comunidad Europea. Sin embargo, la mascarilla higiénica no está homologada, no lleva la marca de la Comunidad Europea, entonces no está sujeta a ninguna reglamentación. Ambas son de un solo uso y como máximo protegen durante 8 horas. Tras ellas, en la escala están las FP1, FP2 y FP3. Estas dos últimas, con válvulas, son reutilizables, al poderse limpiar el filtro. Las de filtro te protegen a ti, pero no protegen al resto, porque si tú tienes el virus, lo liberas y puedes contagiar. Sin embargo, tú no te vas a contagiar. Tan solo la FP2 sin válvula, esta es la única mascarilla que protege a quien la porta y hace de barrera para no contagiar. Varias clases de mascarillas que llevan semanas inexistentes en las farmacias. Deberían llegar a lo largo de esta semana o la próxima, pero esto es un suponer porque no hay nada seguro. También en el aire está la propuesta del Ministerio de Interior de que sean las farmacias quienes distribuyan a través de la tarjeta sanitaria las mascarillas. Hoy los colegios e institutos se tenían que llenar de alumnos, pero la vuelta al cole ha tenido que ser de nuevo en casa. Todo parece encaminado a que este trimestre tengan que estudiar desde sus hogares a través de plataformas educativas, aunque eso se decidirá mañana en el encuentro entre la ministra de Educación y los consejeros de cada comunidad autónoma. Sin saber si volverán físicamente al colegio hasta septiembre, 350.000 alumnos se reincorporan hoy a sus clases virtuales. Creo que se debe mantener el calendario escolar. Sería muy importante fijar con claridad unos criterios de calificación. Porque los profesores todavía no han recibido una hoja de ruta sobre cómo evaluar a sus alumnos. El Consejo Escolar recomienda que solo se examine de lo aprendido en clase antes del cierre de las aulas, pero entre la comunidad educativa hay opiniones diferentes. Deben contemplarse las dos circunstancias, no únicamente la presencial, porque si no, no tendría sentido el trabajo que se está realizando ahora, que es un trabajo muy importante. Bajo mi punto de vista, como ahora tenemos menos control sobre los alumnos, lo que hemos visto en clase debe pesar más que lo que estamos viendo ahora. No se deben evaluar los trabajos realizados desde casa. Tenemos el primer y el segundo trimestre. La idea de abrir los colegios este verano para que los alumnos que lo necesiten puedan reforzar contenidos curriculares no convence a profesores y a asociaciones de padres. Y creemos que deben ser respetadas las situaciones de descanso. Y además, los alumnos deben poder disfrutar en verano de unas vacaciones reales. Hoy muchas familias con hijos de primaria se han quejado por no poder acceder a la plataforma online de la Consejería de Educación. La Consejería de Educación no cierra la posibilidad de volver a las aulas en Castilla y León. Mañana defenderá esa propuesta en la reunión sectorial, eso sí, sin alargar el curso. Mientras, los alumnos estudian desde casa y algunos con más carga de trabajo y preocupados por la incertidumbre que provoca esta situación. Después de las vacaciones de Semana Santa han vuelto a la rutina. Miro el correo y trato de organizarme según las fechas de entrega. Los profesores nos envían los deberes y los trabajos o lo que sea por la plataforma Educamos. Pero en algunos casos las aulas virtuales siguen sin funcionar. En ningún momento se ha hecho ninguna sesión de prueba de las videollamadas con los profesores y esto está haciendo que muchos no podamos conectarnos a tiempo, que tengamos problemas. Llevan un mes encerrados y comienza a pasar factura.
porque estamos perdiendo tanto nuestra rutina como nuestro nivel de constancia y concentración. Estoy un poco estresado por todos los deberes que nos ponen. Nos va a costar porque vamos a dar temarios nuevos. Los alumnos que terminan la ESO o bachillerato son los que están más preocupados por su futuro académico. Vamos a llegar y vamos a tener todos exámenes o van a dar por perdida la materia. ¿Cómo nos van a poner las notas de la tercera evaluación? ¿Qué va a pasar con el temario que no nos va a dar tiempo a dar de cara a la EBAU del próximo año? Y a la incertidumbre se une el impacto de la crisis del coronavirus. Y me da mucha pena por todos los fallecidos que ha habido, todas las familias afectadas en este momento. A pesar de sus miedos, los más jóvenes están dando una lección de resistencia. Por eso pedimos que los adultos también se responsabilicen. ¡Quédate en casa! Y en medio de todo esto hay familias que se quejan de que sus colegios concertados siguen cobrándoles las aportaciones voluntarias que realizan cada mes. Desde la Asociación de Escuelas Católicas, que en Castilla y León representa el 95% de estos centros educativos, piden que haya flexibilidad y una mayor empatía con la situación actual. Aseguran además que combatirán cualquier irregularidad que se dé en los centros y que no cumpla con la voluntariedad de las aportaciones. Lo que consideramos es que hay que tener una gran comprensión en las familias que decidan o no se puedan permitir el hacer este tipo de donativo. Sí que es verdad que agradecemos desde aquí la comprensión y la ayuda de las familias que en esta situación siguen apostando por una tarea socioeducativa de nuestros centros y siguen aportando. Los campus también están vacíos, los universitarios siguen las clases a distancia, muchos desde casa porque con el estado de alarma se decretó el cierre de las residencias universitarias. La coordinadora de estudiantes de Castilla y León pide a la Junta y a los rectores de las 4 universidades públicas su apoyo para que se devuelva el dinero abonado de las residencias y comedores universitarios y que se abran de forma gratuita para los alumnos que lo necesiten si se realizan prácticas presenciales y defensas de trabajos en verano. Esto ha dejado una situación de gran incertidumbre. En primer lugar, porque no todas las universidades han adoptado la medida de devolver los pagos realizados o de suspender los pagos de los próximos meses, porque no puede dejarnos atrás esta crisis y sabemos que un mes más de alquiler o un mes más de residencia no es algo que se pueda permitir todo el mundo, más aún si las becas no aumentan proporcionalmente. El presidente de la Junta se ha reunido este martes, ha reunido al Consejo Financiero de Castilla y León. Fernández Mañueco les ha pedido a las entidades que se impliquen en la crisis sanitaria y económica, inyectando liquidez tanto a pymes como a los autónomos. Ha asegurado además que la sociedad les necesita para sostener la economía en estos momentos difíciles y para impulsar la recuperación posterior. Desde que comenzó el confinamiento el 14 de marzo, las administraciones públicas han suspendido o anulado en Castilla y León 139 licitaciones que estaban en curso. Son en total casi 170 millones de euros de obra pública que se queda en suspenso, además de la paralización de nuevos contratos. La provincia más afectada es Palencia, en la que se superan los 113 millones paralizados. El confinamiento ha supuesto un frenazo en seco para el primer trimestre de 2020, en el que la obra pública había crecido un 40% con respecto a 2019. Las nubes están caprichosas y mientras en unas zonas brilla el sol, a pocos kilómetros se forma una fuerte tormenta. Eso es lo que ha pasado en la provincia de Valladolid esta tarde. Peñafiel, Aguilar de Campos, Cojeces, Ataquines y Serrada han sufrido varias trombas de pedrisco durante más de un cuarto de hora que podría haber arrasado con las cosechas de remolacha, cereal y vino en estas zonas. Cambios importantes en la estrategia mundial del grupo Renault. La compañía automovilística dejará de fabricar modelos en China. Renault ha vendido su participación en la plataforma conjunta con la compañía china Dongfeng y no fabricará turismos diésel y de gasolina en el país asiático. La multinacional francesa se centrará en los vehículos eléctricos y comerciales para los que tiene acuerdos de fabricación con 3 empresas chinas.
Con casi 2 millones de infectados en todo el mundo y cerca de 220.000 muertos, cada país toma sus propias medidas a la espera de que una vacuna ponga freno a la pandemia. Varios equipos de investigadores trabajan a lo largo y ancho del planeta, pero China parece ir a la cabeza. De la zona cero del COVID-19 sale la primera vacuna que se va a probar en humanos. Lo anunciaba en rueda de prensa el responsable de Ciencia y Tecnología. China ha reclutado a casi 1.400 voluntarios para probar en humanos una vacuna contra la COVID desarrollada en Wuhan, y otras 2 inician la primera fase de ensayos clínicos. Los responsables de la investigación no se aventuran a marcar una fecha en el calendario, pero trabajan, dicen, para que la vacuna que frene el coronavirus se pueda producir con calidad y de forma segura lo antes posible. Son hermanas, una sufre una dolencia pulmonar obstructiva crónica y la otra ha dado positivo en coronavirus. Anneke y Mien han encontrado en estas cabinas la solución perfecta para poder mantener el contacto. Una compañía holandesa ha ideado estas habitaciones portátiles en las que los aislados por coronavirus pueden recibir visitas con seguridad. La empresa se dedicaba a instalar salas portátiles para festivales. En África Oriental, esta imagen de plaga bíblica causa inseguridad alimentaria a más de 20 millones de personas en Etiopía, Somalia, Kenia o Tanzania. La langosta arrasa millones de hectáreas de cultivos, mientras el suministro de pulverizadores y pesticidas se ha ralentizado por el avance del coronavirus. La langosta del desierto es la plaga más destructiva del mundo, porque cada kilómetro cuadrado puede contener hasta 80 millones de ejemplares. Hoy ha quedado en libertad el detenido por la muerte de su mujer al precipitarse al vacío desde su vivienda en Valladolid. María Ramos está en los juzgados. El auto indica que el hombre intentó sujetar a la mujer para evitar que se arrojara al vacío. Sí, buenas tardes. El juzgado concluye que intentó evitar la caída. Además, señala que no existe indicio alguno para imputarle conducta delictiva, así que le ha dejado en libertad tal y como pedía la Fiscalía. Recordamos que su mujer de 56 años se arrojó desde un tercer piso del barrio de Pajarillos, de aquí de Valladolid, el lunes, que los vecinos intentaron auxiliarla con colchones, pero eso no evitó el impacto contra el suelo que, según la autopsia, le ocasionó la muerte. En el matrimonio no existían denuncias previas de violencia machista, sí una de violencia doméstica que puso uno de los hijos de la víctima contra el marido, pero está sobreseída. Gracias, María. Estos días metidos en casa vemos películas, cocinamos, tiramos de juegos de mesa y buscamos entretenimiento para pasar las horas. Seguramente que muchos de ustedes han desempolvado también alguna caja de puzzles. Pues bien, los vendedores de estos juegos no dan abasto estos días. Las ventas de puzzles se han disparado y se han multiplicado por 5. Dicen que ya pasó en la crisis financiera de 2008, pero desde luego no como ahora. Si algo nos sobra estos días es tiempo. Una y otra vez nos preguntamos cómo encajar la pieza del confinamiento. Difícil sí, pero no imposible, como cualquiera de estos puzzles. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 piezas, por ejemplo, como este, hasta llegar a las 50.000 que actualmente hay en el mercado. No digan que no hay donde elegir. Y sí, las ventas de estos rompecabezas se han disparado. No solo en España, porque no solo aquí estamos en casa. Yo también me quedo en casa haciendo puzzles. Intuíamos que en este periodo de confinamiento iba a ser un elemento importante, ¿no?, en los hogares españoles, pero lo que no imaginábamos es que la demanda iba a ser tan brutal. Las tiendas especializadas han triplicado las ventas con respecto a Navidad, el mejor periodo del año. Todo un desafío, dicen desde la industria, sin precedentes en la producción. Todo esto sale hoy, ¿vale? Estamos sacando una media de 400 a 500 pedidos diarios. Nunca, ya te digo, habíamos conocido nada igual. Estamos totalmente desbordados. Es el lado positivo de la cuarentena, porque el sueño de cualquier puzzlero es tener tiempo para montarlos, y ahora eso nos sobra. La tuna femenina de la Universidad de León sigue de ronda, pero desde casa. Escuchen. Las integrantes han grabado esta canción, acordes y cintas para alegrar el encierro y agradecer el trabajo de quienes no paran.
dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Vamos ya con los deportes. Este mediodía la presidenta del Consejo Superior de Deportes se ha reunido con las 65 federaciones deportivas de nuestro país. Javier Mardones, buenas tardes. ¿Y cuáles han sido estas conclusiones? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. En esta reunión telemática, por supuesto, Irene Lozano ha pedido a las 65 federaciones deportivas de nuestro país celebrar este mismo año 2020 las elecciones presidenciales, entre ellas la de fútbol, una federación que en los próximos meses podría ver cómo hay cambio en la presidencia, porque Luis Rubiales cada vez tiene menos apoyos en favor de Iker Casillas. De hecho, en las últimas horas se ha conocido que muchas federaciones territoriales, como por ejemplo Castilla y León, va a dar su apoyo al exportero de la selección española. En otro orden de cosas, noticia importante que ha trascendido hace tan solo unos minutos. El propio Luis Rubiales ha puesto en contacto con todos los presidentes de las federaciones territoriales para informarles que la semana que viene se va a reunir con todos ellos para explicarles el modelo express que tiene previsto para poder acabar con todo el fútbol no profesional, es decir, el de segunda B, tercera y categorías inferiores. Para Luis Rubiales la idea es la siguiente: hacer unos play-off de ascenso a partido único, también modelo express. Lo que está claro con este modelo, con esta propuesta, es que no va a haber descensos de categoría ni de segunda B, ni de segunda B a tercera división. Me parece complicado volver a jugar teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que estamos. Lo más lógico es que, pues que se le dé final a la competición, ¿no? La única solución es cancelar la liga. Está difícil, pero bueno, no imposible. A los que acabamos de escuchar son los 4 técnicos de Castilla y León que entrenan en la Liga Leforo de baloncesto, una competición que celebró su último partido el 8 de marzo y con él muchos jugadores extranjeros regresaron a sus lugares de origen. Ahora los entrenadores no saben qué pasará con las jornadas que quedan por disputarse. La incertidumbre se ha apoderado del Aleporo. La competición está en el limbo, a la espera de que el Consejo Superior de Deportes o la Federación Española de Baloncesto decidan si la liga se retoma o se cancela definitivamente. La impresión que tengo es que la Federación está tratando de buscar una fórmula para la finalización de la liga. Creo que el deporte ahora mismo es secundario. Yo creo que lo más lógico sería... No sé si es lógico, es injusto, pero sería cancelar la liga. Lo que creo que como profesionales deseamos todos es que se pueda volver a competir. Si la competición se reanuda, habría problemas muy importantes que resolver, como por ejemplo el regreso de los jugadores extranjeros. Habría que volver a traer a todos, pasar test absolutamente a todos y si hay algún contagiado, evidentemente ir a un estado de cuarentena. Trabajan en el mantenimiento de una condición física que lógicamente dista de la idónea para la práctica del deporte profesional. En caso de cancelarse, surge otra pregunta: ¿qué pasaría con los ascensos y descensos? Yo espero que se mantengan los ascensos y descensos. Si tenemos que jugar, volveremos a jugar, pero si no, creo que hemos de mantener la clasificación como está ahora mismo. Quedarse sin efecto la liga y parar donde cada uno esté y no tener ni ascensos ni descensos. Y el futuro no se presenta muy esperanzador para una competición que depende del apoyo económico de administraciones y empresas privadas. Quizás sea mucho decir, temer por el futuro a la competición, pero qué duda cabe que va a quedar muy tocada. Volverá a ser una crisis económica, volverá a pasar que las empresas pues no puedan apoyar otra vez el deporte. En breve sabremos si en la Aleporo ha sonado el bocinazo de final de temporada. Y hablando de baloncesto, les contamos que varios organismos de las Islas Canarias han ofrecido a la ACB la posibilidad de acoger en Tenerife y Gran Canaria el tramo final de la Liga. En el caso de que se puedan reanudar las competiciones, la idea es hacer un play-off entre los 16 mejores equipos hasta conocer el vencedor.
Todos los encuentros serían a puerta cerrada, aunque televisados para no perder los ingresos por emisión. La comunidad autónoma con menos incidencia de coronavirus podría ser la solución. Que después de estar un tiempo largo, pueden ser mes y medio, 2 meses, los jugadores guardándose confinamiento en sus casas, pues bueno, se corre un peligro y un riesgo de lesión importante y habría que ver en qué fechas se tiene que hacer y en qué fechas se puede volver a los entrenamientos. Seguro que lo tienen bien planeado y bueno, darán unos días de entrenamiento y luego se podrá jugar el torneo. Y luego, pues bueno, el formato hay que dar una vuelta. Y para irnos lo hacemos desde Brasil. Allí muchos estados ya han levantado el confinamiento total y por eso muchos deportistas se han echado a las calles a practicar su deporte favorito. Es el caso de estos 2 amantes del mar que han aprovechado los lagos y también las dunas del Parque Nacional de Manairense, en el centro del país, para resarcirse del encierro. Con ellos nos vamos, feliz noche y hasta mañana. Made some friends there that I hope I'll never lose, but for now I want to stay in this quiet town.